El video de hoy será un poco diferente y arriesgado, porque sé que me van a decir muchísimas cosas en los comentarios, pero está bien, quiero que debatamos. O debatemos. En fin, quiero que hagamos debate porque acaba de ocurrir uno de los eventos cinematográficos del año. Y hay que hablar de ello. El año pasado fue Barbie y Oppenheimer. Barbie ganó en taquilla y Oppenheimer en los premios. Este año es Wicked y Gladiador 2 y les cuento lo que vamos a hacer. Voy a ir analizando por categorías para ver qué película cumplió mejor con su objetivo y luego ir dando puntos. Un punto para tal, un punto para tal. ¿Entienden? Pues ahí va. Aclaración importante, esto no es una comparación, es mi punto de vista como amante del cine. Así que... Sí, porque ya los veo en los comentarios poniendo cosas. O sea, mi punto de vista, así opino yo, ¿ok? Vale, gracias, comenzamos. Primero que todo, es importante tener en cuenta qué tipo de película es cada una. Gladiador 2 es la secuela de la legendaria película del año 2000, Gladiador, obviamente. Una épica aventura sobre gladiadores en la antigua Roma. Y Wicked es una adaptación al cine de un musical de Broadway con el mismo título sobre la historia de origen de la bruja del Mago de Oz. Vamos a comenzar con la actuación. Ambas películas tienen un buen desempeño en esta categoría. En Gladiador 2 hay un desarrollo de personajes muy bueno, es de las mejores cosas que tiene la cinta. Tenían la responsabilidad de mantener el espíritu de la primera y creo que lo logran bastante bien. Aquí tenemos que destacar la actuación de Denzel Washington como Macrinus y Paul Mescal como Lucius, aunque también hay que mencionar a Pedro Pascal que no lo hizo para nada mal, pero definitivamente Denzel Washington estará como favorito en la categoría de mejor actor de reparto y Paul Mescal seguro estará nominado a actor principal. En Wicked, donde más se destaca la actuación es sin duda alguna en Cynthia Erivo. Hizo un buenísimo trabajo como el Faba, a eso súmale la complejidad de que sea un musical. Creo que junto a Ariana Grande cargan una gran parte del peso de la película y nos entregan un dúo que se recordará en el cine. Si tuviera que dar un punto se lo diera a Gladiador, ya que tiene personajes más complejos y poco predecibles y los actores supieron cómo mantenerlo. Pero igualmente creo que Cynthia Erivo seguro estará nominada en la categoría de actriz principal. Ahora viene una categoría muy interesante ya que ambas películas están muy fuertes en este campo. Estoy hablando de mejor fotografía. En Gladiador 2 tenemos de encargado a John Mathison, que fue el mismo que trabajó en la primera parte y que tiene además varios títulos conocidos. Pero digamos que con respecto a fotografía, Gladiador 2 se queda un poco corta. Y no me malinterpreten, no es una mala fotografía, pero hay que tener en cuenta de que es una película épica de gladiadores. Hay mucho de dónde explotar para tener una genial fotografía. Que yo no sé nada de eso, pero les digo, mi punto de vista, se podía explotar un poco más, creo. ¿No? Sí. No está nada mal, pero si analizamos a Wicked, que también tenía mucho que explotar como es el mundo fantástico de Oz, creo que cumplió mejor su objetivo. Hay escenas muy bonitas y bien logradas que supieron aprovechar lo que les daba el entorno. Así que en esta categoría el punto se lo lleva Wicked. Vamos ahora con mejor diseño de vestuario. Y de nuevo, es una categoría difícil, creo que de las más complicadas ya que ambas películas se lucieron. Algunos de los trajes de Gladiador 2 estuvieron increíbles, nos permiten ver el lujo y la miseria de la antigua Roma a través de ellos y creo que eso cumple bastante bien con su objetivo. Lo complicado está cuando analizamos Wicked. Es un mundo fantástico de magia, colores y obviamente increíbles vestidos. Yo no sé nada de moda, pero sí sé que hay mucho trabajo ahí. Todos los atuendos van acorde a la energía de cada personaje y el vestuario es otro protagonista más de la película. Yo a esta categoría la voy a dejar en empate, ya que ambas películas cumplieron y muy bien. Ahora veamos maquillaje y peluquería, y creo que aquí es un poco más fácil de decidir, ya que si vemos a Gladiador, que no está nada mal y cumple bastante con su objetivo, Wicked tiene ese factor que lo ayuda, que es la magia y las cabelleras largas. Y creo que lo hacen igual de bien que en el vestuario, así que punto para Wicked. Esta categoría que viene ahora es una de las más decantadas, la mejor banda sonora. Decantadas, ¿cómo es banda sonora? Decantadas. Bloqueenme. Uno de los grandes ausentes en Gladiador 2 es Hans Zimmer. La banda sonora de la primera parte probablemente sea una de las mejores en la historia y Hans lo sabía. Personalmente decidió no formar parte de Gladiador 2 ya que dijo que no quería repetirse a sí mismo para luego ser criticado por no ser tan bueno como la primera vez. Y es por eso que Gladiador 2 flojea en esta parte. No está mal, pero del otro lado está Wicked, un musical de Broadway que funciona de maravilla en la gran pantalla. A pesar de esto, no creo que tenga oportunidad en la temporada de premios ya que sí está Hans Zimmer con la segunda parte de Dune. Pero entre Gladiador y Wicked, Wicked se lleva el punto mejor banda sonora. A eso inclúyele también el de mejor canción, que ahí sí que tiene oportunidad de los premios. Por ejemplo con Defying Gravity, que si no lo han escuchado les invito a que lo hagan, que está muy genial. Cynthia Erivo lo hizo de maravilla. Como decía, le iba a cantar por eso me olvidó, pero está buenísimo. Lo sé.
Gravity. No, se olvidó. No sé cómo es. En fin. Pero está buena. Háganme caso. Si hay una categoría en la que estas dos películas van a estar seguro nominadas, es a Mejor Diseño de Producción. Ambas películas son una barbaridad. Ridley Scott volvió a la isla de Malta para construir de cero nuevamente una ciudad romana con coliseo incluido, justo como lo hicieron hace 25 años. Un decorado de casi 8 kilómetros de largo, o sea, un pueblo entero, y un coliseo de 14 metros de altura, que luego fue duplicado digitalmente. Pero eso sí, es verdad que a Ridley Scott le importa bastante poco la fidelidad histórica y que es una película, no un documental, que si quieren saber de historia vayan a leerse los libros, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero señores, en el Coliseo hay un letrero en inglés que dice: lo que hacemos en vida hace eco en la eternidad. Está en inglés, señores, en el Coliseo, en la antigua Roma. ¿Por qué? O sea, en inglés. No había inglés en ese momento, ¿sabes? Es una cosa que se podían haber ahorrado. No tenían por qué poner un letrero en inglés en el Coliseo, porque el inglés no existía, ni siquiera el italiano. ¿Ok? Ahora me van a comentar: brother, eso es una cosa que no hacía falta. No tenían que ponerla. Lo ponen en latín y ponen subtítulos o lo que sea, porque está bien que hablen inglés en la película, porque ni modo, porque no van a hablar en latín. ¿Quién pone a un elenco de 300 personas a hablar en latín? Pero un letrero tallado en el Coliseo no hacía falta, ¿verdad? Ahora sí, coméntenme y odienme en todo lo que quieran. Y los que están de acuerdo conmigo, pues dime: estoy de acuerdo contigo, se lo podían haber ahorrado. Y los que no, tú eres un asqueroso, tú no sabes hacer video. Y ya está, y otro tomo, está bien. Para ti. Ahora les digo, Wicked es una locura en el diseño de producción. Y les aseguro que se va a llevar todos los premios a diseño de producción ahora cuando empiece el año. Todos se lo va a llevar, todos. En los Oscars, en los Globos de Oro, en los BAFTA, en lo de los críticos, no sé qué, en todos. Porque en lugar de ahorrarse millones de dolores de cabeza haciéndolo todo con pantallas verdes y CGI, decían que para poder sentirnos en el mundo de Oz tenían que construirlo. Y así fue. Construyeron la ciudad de los Munchkin, la Universidad de Cheese, la ciudad de Esmeralda completa, incluyendo la cabeza gigante metálica del Mago de Oz, y hasta el tren que lleva a Ciudad de Esmeralda era completamente funcional y pesaba 16 toneladas. Y la cosa no para ahí. Sembraron 9 millones de tulipanes de verdad para hacer el campo de tulipanes de la ciudad de los Munchkin. O sea, igualito que hizo Christopher Nolan con Interestelar y el campo de maíz. Pero son 9 millones de tulipanes. Una pila de tulipanes. ¿Te imaginas que fuesen panes? Nah, en fin, pues soy más pujón. Yo no sé cómo ustedes le dan like a estos videos, no sirven para nada. No, mentira, sí sirven, coño. En fin. Así que en esta categoría, puntazo para Wicked. Eso sí, el diseño de producción de Gladiador está hiper genial. Que no me malinterpreten tampoco. Que una esté mejor que la otra no significa que la otra esté mala. El diseño de producción de Gladiador 2 es una maravilla. Como el Coliseo, que es una maravilla. En fin. Sigamos más o menos en el mismo campo, mejores efectos visuales. En este caso, creo que Gladiador 2 no lo hizo tan bien. Si analizamos escenas como las de los primates mutantes, hay momentos en los que sí se nota un poquito el CGI. Un poquito y bastante también. Es que, empezando porque esa escena no... ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame en los comentarios si crees que la escena de los monos tenía que estar o no. Porque para mí sobraba. Pero bueno, no pasa nada, está bien. ¿Qué más da? Y también en la escena de los tiburones en el Coliseo, ahí el CGI un poco... un poquito ahí. Pero bueno, ok, está bien. Era una idea complicada. Arriesgada también, te digo. En cambio, Wicked, que no utiliza tanto CGI como parece, en lo poco que lo utilizan está bastante bien hecho. Igualmente creo que no tiene mucha oportunidad en la temporada de premios en esta categoría porque está la segunda parte de Dune y la primera arrasó con todos los premios técnicos. Pero bueno, entre Wicked y Gladiador 2, Wicked se vuelve a llevar el punto. Y ahora vamos a la última categoría, y entre Gladiador 2 y Wicked, ¿cuál tiene mejor guión? En ninguno de los dos casos sería mejor guión original, ya que Gladiador 2 es una secuela y Wicked una adaptación de Broadway, por lo que ambas tienen un guión adaptado. Gladiador 2 cargaba con el gran peso de acercarse a los estándares establecidos por la primera. Lograron hacer un buen desarrollo de personajes y mantener algo del sentimiento del anterior, pero creo que el guión no es de lo más fuerte que tiene la película. Pero eso sí, hay una parte que destaca bastante dentro de este guión y es la historia. Hay que tener en cuenta que es muy difícil hacer una secuela de algo tan alabado, aunque repito un poco, el concepto del anterior está bien, no pasa nada, el concepto de la primera parte estaba bastante bien.
bien, pero creo que el guión no es tan épico como esa primera parte. Ahora veamos a Wicked. Es un trabajo igual de difícil llevar una obra de Broadway a un musical en la gran pantalla. Pero creo que esta película es un ejemplo claro de cómo debería ser un musical, de cómo debería ser la igualdad en el cine cuando muchas veces se combate la desigualdad con más desigualdad. Puede que parezca una simple película de magia y brujas, pero toca temas bastante importantes que no están para nada forzados. Creo que hicieron un gran trabajo y se merecen también este punto. Bueno, ya que hemos analizado más o menos todas las categorías importantes, si tienes alguna otra, por favor, déjalo en los comentarios con tu punto de vista, obviamente. Y si tienes otro punto de vista, si tienen punto de vista también con respecto a las categorías que ya hemos hablado, pues también déjalo en los comentarios, que está genial. Pero bueno, queda claro que a mí me ha gustado un poquito más Wicked, porque creo que cumple más con su objetivo. A ver si me entienden. Wicked es mejor musical que Gladiador 2 es como película épica de gladiadores. Es como ahí. No es una película mejor que la otra. Es que una película es mejor en su campo que la otra. ¿Ok? Y es mi opinión, lo que a mí me pareció. ¿Vale? No me coman en los comentarios. ¿Ok? Vale. Muchas gracias. Cualquiera de las dos películas se merecen que vayas al cine a verlas, porque es genial que haya dos películas tan buenas al mismo tiempo. Creo que Wicked va a triunfar en taquilla porque hay que tener en cuenta también que es una película para todo el público y también seguro que se gana uno que otro premio, pero Gladiador está igual de genial. Están geniales las dos, así que ve al cine a verlas las dos, por favor. O lo ves después en tu casa, lo que sea. Si puedes ir al cine, ve al cine, a la sala IMAX, que así es como tiene que ser, ¿ok? Y nada, espero que hayas disfrutado el video, que te haya hecho pensar en ir a verla si no lo has hecho, o generado nuevas ideas o lo que sea. Pero bueno, te agradezco mucho si te suscribes y le das like si te gustó, obviamente. Y nada, nos vemos en un próximo video. Gracias.